Hola chicos, ¿cómo andan? Continuamos con la introducción a la física, seguimos trabajando con movimientos. Recordemos que comenzamos las primeras clases definiendo qué era un movimiento, luego estuvimos estudiando qué son los desplazamientos, qué son las trayectorias, avanzamos viendo definición y diferencia entre rapidez y velocidad, y ahora nos vamos a meter directamente con el primer movimiento, el primer tipo de movimiento que vamos a estudiar. Según la característica o las características de la velocidad y de las características de la trayectoria de un cuerpo que se mueve, puede haber diferentes tipos de movimientos. En este caso y este año, nosotros vamos a ver solamente movimientos rectilíneos. Hay otros movimientos que son circulares, movimientos parabólicos, pero vamos a ver por ahora los rectilíneos, ¿sí? Hay dos tipos de movimientos rectilíneos: el movimiento rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniformemente variado. En la clase de hoy vamos a ver el primero, el movimiento rectilíneo uniforme, o denominado comúnmente MRU. ¿Qué significan sus siglas MRU? Movimiento porque hay un cambio de posición en un periodo de tiempo. Yo estoy en un lugar y después de un tiempo transcurrido me desplazo a otro segundo lugar. Es rectilíneo porque la trayectoria es línea recta, puede ser una persona caminando en línea recta, puede ser un tren con una que se desplaza sobre unas vías rectas, puede ser un auto que se desplaza en una calle en forma recta. Y es uniforme, muy importante esto, porque la velocidad no varía. Siempre el móvil se va a desplazar con la misma velocidad durante todo el recorrido. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, para hacer 10 kilómetros tardé una hora, si yo voy a recorrer en cambio de 10, voy a recorrer 20, entonces tardaré 2 horas, porque siempre me desplazo utilizando la misma velocidad. La fórmula, recuerden que es una sola. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. En algunos libros en vez de espacio dice distancia, ¿sí? Así que también es otra forma de expresarlo. Siempre la velocidad es la distancia o el espacio sobre el tiempo. En la clase pasada yo les daba ejercicios donde les decía, les daba espacios y tiempos diferentes y ustedes calculaban la velocidad haciendo la división. En algunos casos, yo no les voy a decir directamente cuál es el espacio recorrido, sino que les voy a dar la posición inicial y la posición final. Ahora les voy a explicar cómo resolver ejercicios cuando yo, en vez de darles el espacio recorrido directamente como hicimos en la clase anterior, les digo posición inicial y final. Y después vamos a ver ejercicios en donde yo ya directamente les digo cuál es el espacio recorrido, ¿sí? Empecemos por los que son un poquito más complicados. Recordemos que el lugar en donde se encuentra el cuerpo es la posición y la distancia es en lo que yo recorrí de ir a una posición a otra. A partir de ahora, cada vez que vean esto, x sub 0 es la posición inicial. En algunos libros aparece como x sub i, ¿sí? xf es la posición final y delta x es el espacio recorrido, ¿sí? A veces yo ya les voy a decir directamente, el espacio recorrido fueron 3 kilómetros, pero en el caso que yo no se los diga y en vez de decirles esto, les diga cuáles son las posiciones, debemos hacer lo siguiente. Para saber cuál era ese espacio recorrido que yo no se los dije explícitamente, hacen la posición final menos la inicial. Vamos a un ejemplo que con números queda mucho más claro. Supongamos que yo estoy en una posición inicial en el kilómetro 4 y termino mi movimiento en el kilómetro 12. ¿Quiere decir que yo recorrí 12 kilómetros? No, yo recorrí solamente este pedacito, esta trayectoria. ¿Y cómo calculo cuál fue la distancia entre esta posición y esta posición? Hago la resta. Al espacio, a la posición final, la resto la posición inicial. En este caso haré 12 menos 4, que es 8. Por lo tanto, este auto estuvo en movimiento durante 8 kilómetros, ¿sí? Lo mismo ocurre con el tiempo. Yo a veces les voy a decir, el tiempo transcurrido fueron 3 horas. Y ya está, no tienen que hacer más cuentas. Pero si en vez de decirles el tiempo transcurrido, yo les digo el tiempo inicial y les digo el tiempo final, para que ustedes puedan averiguar cuál fue ese tiempo transcurrido, hacen la resta. Al tiempo final le restan al tiempo inicial. Por ejemplo, si yo comencé un movimiento a las 15 horas y lo termino a las 20 horas, no es que yo estuve 20 horas en movimiento. Para saber cuánto tiempo transcurrió, hago la resta. Al tiempo final le resto el tiempo inicial.
Es decir, que en este caso haría 20 menos 15. Por lo tanto, en este ejercicio, el auto estuvo en movimiento durante 5 horas. ¿Se entendió? Si yo les digo directamente el tiempo transcurrido 5 horas, buenísimo. Pero si les digo posición inicial y final o tiempo inicial y final, hacen la resta primero, ¿sí? Antes de poner esos datos en la fórmula. Por lo tanto, en general vamos a usar esta fórmula, pero si yo en vez de decirles el espacio y el tiempo les digo las posiciones iniciales y finales o tiempos iniciales y finales, vamos a hacer la resta. Vamos a hacer un ejercicio en donde yo les digo posición inicial y final. Un auto comenzó su recorrido en el kilómetro 40 de una ruta y lo finalizó en el kilómetro 120. Se inició el viaje a las 13:30 y llegó a destino a las 14:30. ¿A qué velocidad se desplazó? En física es re importante que ustedes puedan organizarse, ordenarse y escribir los datos en un costadito, porque van a ver que hay un montón de números y es muy importante identificar cuáles son los datos. Posición inicial, 40 kilómetros, el kilómetro 40. La posición final fue el kilómetro 120. Tiempo inicial comenzó a las 13:30, acá yo me equivoqué. El tiempo final es a las 14:30, puse 14:40, pero era 14:30. ¿Cuál será la velocidad? Recordemos que para calcular la velocidad, cuando yo tengo los espacios y los tiempos iniciales y finales, tengo que hacer las restas. Así que, en vez de poner XF, yo sé que es 120. Mi XY es 40. Mi tiempo final 14:30, mi tiempo inicial 13:30. Hago las restas. 120 menos 40 es 80. 14:30 menos 13:30 quiere decir que pasó una hora y lo único que me faltaría hacer es la división. 80 dividido 1 es 80, por lo tanto mi unidad final es kilómetros sobre hora. Recuerden siempre verificar que la unidad que les quedó sea una unidad que se corresponda con el tipo de variables. Yo no puedo la velocidad que me quede, yo me recorrí la velocidad a 30 kilómetros nomás. Tiene que ser kilómetro por hora, metro por segundo, metro por minuto, ¿sí? Y ahora les voy a dar un ejemplo de cómo se resuelve cuando ya es más fácil y yo no les doy posición inicial ni final, sino que les digo directamente, por ejemplo, que el espacio recorrido a las distancias fueron 45 kilómetros. Acá fui más buena. Un móvil se desplaza con una velocidad de 50 kilómetros por hora durante 45 kilómetros. ¿Cuánto tiempo durará su recorrido? A veces, vieron que en el ejercicio anterior mi incógnita era la velocidad. Acá mi incógnita es el tiempo. Primero, datos. La velocidad 50 kilómetros por hora. El espacio que recorrí o la distancia que recorrí fueron de 45 kilómetros, lo dejo escrito. Y el tiempo, ¿cuál será? Recordemos que la fórmula es velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Primero, reemplazo todos mis datos en la fórmula. En vez de escribir velocidad, ya escribo 50 kilómetros por hora. En vez de escribir la E de espacio, ya puedo escribir 45 kilómetros. Y mi tiempo, como es mi incógnita, lo podría escribir con la letra X. ¿Qué me queda acá? Una ecuación. ¿Y cómo resuelvo una ecuación? Despejando mi incógnita. Esta X que está en el denominador, dividiendo, ¿cómo la puedo despejar para el primer término? Multiplicando. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Me quedaría 50 kilómetros por hora por la X igual a 45 kilómetros. Y si quiero dejar a la X sola, con esta expresión que está multiplicando, ¿cómo la despejo? Dividiendo 45 kilómetros, los divido por 50 kilómetros por hora. Hago la cuenta, 45 dividido 50 es 0,9. El kilómetro con el kilómetro se me simplifica y me queda entonces en la unidad final en horas, que está bien porque era tiempo, es decir que yo tardé 0,9 horas. Para aquel alumno que no sea muy amigo de las ecuaciones y que quiera buscar otra forma, les doy otra alternativa para resolver este tipo de ejercicios sin usar fórmulas. ¿Y cómo es? A través de este triángulo salvador, que es un triángulo que se usa como algo mnemotécnico, ¿sí? Va la distancia arriba y después se pone la velocidad y el tiempo abajo. Entonces, si yo quiero saber cuál es la distancia, lo que tengo que hacer es a la velocidad la multiplico por el tiempo, ¿sí? Si yo en cambio mi incógnita es una velocidad, lo que hago es a la distancia que está arriba la divido por el tiempo. Y si mi incógnita en cambio es el tiempo, lo que hago es a la distancia la divido por la velocidad.
y les quedaría estas tres fórmulas. Cada uno lo hace como quiere. El que lo quiere hacer con ecuación lo hace con ecuación, el que lo quiere hacer con el triángulo lo hace con el triángulo. Yo ahora les voy a resolver un ejercicio usando la técnica del triángulo. Un móvil se desplaza con una velocidad de 62 km por hora durante 3,5 horas. ¿Qué distancia recorrió? En el primer ejercicio vieron que mi incógnita era la velocidad, en el segundo la incógnita era el tiempo, y acá les propongo uno en donde la incógnita es la distancia. ¿Qué hago? Los datos. Velocidad 62 km por hora, el tiempo 3,5 horas, la distancia no tengo idea. Si yo recuerdo cómo era el triángulo, sé que para calcular la distancia, lo que tengo que hacer es multiplicar la velocidad con el tiempo. Mi fórmula sería distancia igual a velocidad por tiempo. Reemplazo. Velocidad 62 km por hora. Tiempo 3,5 horas. Hago la operación 62 por 3,5 es el número 217. La hora se me simplifica con la hora y me queda únicamente como unidad el kilómetro, que está muy bien, porque si mi incógnita era un espacio, está perfecto que un espacio o una distancia la midamos en kilómetros. Si me quedaba que la distancia eran 217 horas, en algo me equivoqué, ¿sí? Resumen de la clase de hoy. Siempre para resolver MRU, anotar al margen los datos. Tenemos que usar la fórmula de MRU y hay dos formas de hacerlo. O lo expresamos como una ecuación. Recuerden que a veces si yo no les doy la distancia, tienen que hacer espacio final menos inicial. Y si yo no les doy el tiempo final menos el inicial. Pero si yo ya fui buena en el ejercicio y les di directamente la distancia y el tiempo, pueden usar esta fórmula. O, si no quieren resolver la ecuación, nos acordamos de esta esquemotécnica del triángulo, ¿sí? Cada uno lo va a hacer como se sienta más cómodo. Y por último, siempre verifiquen cuando terminen el ejercicio que la unidad final sea la que corresponda según la magnitud. Si el ejercicio era averiguar la velocidad, el resultado final me va a tener que quedar expresado o en kilómetro por hora, o en metro por segundo, o en metro por minuto, siempre una velocidad de distancia sobre una de tiempo. Si la incógnita era un espacio, el resultado final me tendrá que quedar expresado o en kilómetros, o en metros, o en centímetros, ¿sí? Y si la incógnita es un tiempo, me va a tener que quedar o en horas, o en minutos, o segundos. Si a mí un tiempo, ¿cuánto tiempo tardé en hacer el movimiento? Y tardé 5 kilómetros, algo hice mal. Tendré que revisar si hice mal alguna de las fórmulas o si quizás cuando taché, cuando simplifiqué, me equivoqué, cometí algún error en esa parte de la resolución. Espero que se haya entendido. La semana que viene vamos a seguir trabajando y yo ahora les propongo una serie de ejercicios, son poquitos, en donde van a poder resolverlos usando la ecuación o usando la fórmula del triángulo, cada uno como se sienta más cómodo. Cualquier duda me pueden consultar por Classroom. Les dejo un abrazo y un beso grandote.